ustedes han hecho en esta obra. Amén. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Después oraremos. Vamos a ir a la palabra del Señor, así de pie. Le vamos a pedir a Multimedia que nos ayude a buscar uno de los versículos más grandes en la Biblia, que está en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios lee de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, muchachos? ¿Ya llegó? Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice así: orad sin cesar. Así dice el versículo 17. Lea toda la iglesia, repita fuerte como dice: orad sin cesar. Hasta ahí nomás, siéntense por favor. El texto que va a memorizar usted para esta tarde está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo dice la Biblia a la iglesia esta noche, esta tarde? Orad sin cesar. En base a ese versículo que acabamos de leer, el mensaje se basa en una pregunta. Me prestan atención desde aquí adelante y atrás. No deje que nadie le hable. Porque cuando usted le habla al que tiene aquí al lado o a este lado, usted perturba al que tiene al frente y al que tiene atrás. Amén. Repita conmigo: orad sin cesar. La pregunta es: ¿qué es la oración para usted? ¿Cómo es el tema? No, en base al texto, el tema es: ¿qué es la oración para usted? Dele la mano para que le haga la pregunta al que tiene a su lado. ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué es la oración para usted? Si la Biblia dice que la oración es la que debemos de hacer sin cesar en nuestra vida. ¿Qué es orar sin cesar? Pastor, ¿y ahora cómo voy a hacer para ir a trabajar? ¿Cómo voy a hacer para hacer todas las cosas? La Biblia dice que oremos sin cesar. Y esa es la palabra para nosotros. La oración, hermano, siempre debe de ser una necesidad en nuestra vida. Si queremos nosotros alcanzar los niveles espirituales a donde Dios quiere llevarnos, ¿cuál debe de ser lo más importante para nosotros? Si queremos nosotros alcanzar niveles de gloria hacia donde Dios nos quiere llevar, tenemos que decir: debo de orar sin cesar. Porque Cristo, hermano, no solo sacó suficiente tiempo para dejarnos una enseñanza sobre la importancia de la oración en nuestra vida. No solamente hizo eso, sacó tiempo y oró. Entonces tenemos que tener muy definido, tener muy claro en nuestra vida cristiana qué es la oración para nosotros. ¿Por qué? Porque el anhelo de nosotros es alcanzar grandes cosas en la obra del Señor. No, pastor, yo con solo ser evangélico, hay cristianos que se conforman con eso. Con solo que ya acepté al Señor y ya voy a la iglesia, ya estoy ahí, ahora ya soy cristiano. No, hermano, esa es solamente la entrada, la puerta. Dentro de esa casa hay mucho que hacer. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y no vamos a poder hacer nada si no oramos. Porque para hacer cosas maravillosas hay grandes oposiciones. Se levantan grandes batallas. Pero acá nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta siempre, hermanos, amén, que la oración debe ser una necesidad en nuestras vidas. La iglesia tiene que tener muy en claro esto. A manera de introducción se lo estamos diciendo.
Yo siempre he creído que lo que sucede en nuestra casa, que lo que sucede o lo que sucede en la iglesia, o perdón, en las células, es lo que debería estar sucediendo aquí con nosotros. Porque el fuego que hay allá es el mismo fuego que nosotros traemos al templo. Ese fuego de oración que hay allá entre nosotros y nuestros altares o en nuestras células, en nuestros sectores, ese es el fuego de oración que debe de haber dentro de la iglesia. Pero tenemos que tener muy en cuenta que la oración, hermanos, siempre debe de ser una necesidad en nuestra vida si queremos alcanzar los niveles espirituales. Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene niveles espirituales gloriosos hacia donde Él nos quiere llevar. Y para eso Él nos modeló a nosotros. Jesús no tenía necesidad de andar orando tanto, hermano, ¿sí o no? ¿Cuál podría ser la culpabilidad que Él sintiera, pues? ¿Cuál podría ser, me entiende, decir, wow, tengo que orar porque de verdad la vida que ha llevado ha sido una vida terrible, arruinada? No, el maestro Jesús fue un hombre santo, amén, hermanos. Que sí, hermano, ¿verdad? Fue tentado en todo, dice la Biblia. Pero Él fue sin pecado. Imagínense nosotros, hermanos, que venimos de diferentes situaciones en la vida. Y aún con todo eso, Dios tiene, hermanos, planes con nosotros. Y Él, hermanos, nos dio el ejemplo a nosotros. Él, hermanos, sacaba tiempo para orar, ¿sí o no? Él siempre se iba por las noches y pasaba las noches en vigilia orando. Se apartaba a solas a orar. Llamaba a sus discípulos, los llevaba a orar. Y eso, hermanos, es importante. Él nos modeló a nosotros. Hermanos, nació la iglesia, se fue Jesús al cielo, quedaron los discípulos y empezaron la vida siempre orando, ¿sí o no? Dice que eran tan disciplinados que tenían hasta horarios de oración. Para ellos la oración era importantísima. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ellos obraron el milagro, Dios a través de ellos en el capítulo 3 de Hechos, ¿para dónde iban ellos? Dice que iban a la hora de la oración. Era la oración a las 9, era la oración a las 3 y era la oración a las 6. Mínimo. Hoy usted imagina a nosotros, toda la iglesia, alabado sea Dios en ese nivel de oración. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo era la vida de Daniel? Oraba 3 veces al día, dice la Biblia. Mientras tanto lo buscaban y lo perseguían y lo vigiaban para encontrarle algo, un error a Daniel. Pero viendo que no hallaron ningún error. ¿Por qué? Porque él, hermano, sabía que él tenía una relación con Dios. Él había aprendido a orar sin cesar. Y ahí viene, hermano, la frecuencia. Jesús se fue, los apóstoles comenzaron a orar. Dice que, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la oración unos con otros. Amén, hermano. Se unían en una unidad tremenda. La iglesia nació en un ambiente de oración. Y hoy no me voy a admirar que no diga gloria a Dios, pero eso es lo que la iglesia necesita. ¿Qué es para nosotros la oración? Debemos nosotros tomar la importancia de la oración. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Tiene programa de oración la iglesia? ¿Sí o no? ¿Y a dónde estamos nosotros? Y la Biblia nos enseña, y ese debe de ser una enseñanza práctica de nuestras vidas. Que debemos de aprender que para subsistir y ver cosas grandes y llegar hacia donde Dios nos quiere llevar, va a depender de cuánto nosotros valoremos la vida de oración en nuestra vida. Porque la Biblia dice orar sin cesar. Porque el Señor ya lo dio, hermanos, el ejemplo a nosotros. Él es el maestro. Y si nosotros somos sus discípulos,
El verdadero discípulo sigue las pisadas de su maestro. Es alguien que sigue el ejemplo, que sigue los pasos de su maestro. La iglesia está llamada a seguir los pasos de Jesús de Nazaret. Porque ¿cuáles eran los pasos del maestro? Era orar, era ayunar, era enseñar la palabra, era predicar la palabra, era, hermanos, hacerle favor a la gente, era atender las necesidades de la gente. Y esa es la enseñanza de nuestro maestro. Esa debe de ser la función de la iglesia. Sin cuestionarlo, simplemente seguir el modelo, seguir las pisadas, seguir los pasos del que nos llamó a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es la oración para usted? Porque eso es algo interesante. Dependiendo de la claridad que tengamos de lo que es la oración, así las multitudes, hermanos, se anumeran buscando e yendo a buscar la oración. Porque donde hay oración hay milagros, hermanos. Donde hay oración, hermano, donde hay un hombre y una mujer que ora a Dios, es alguien, hermano, que hace la diferencia en la sociedad. Y ustedes sabemos, todos sabemos y conocemos en la Biblia, que la Biblia dice que cuando los apóstoles llegaban a las ciudades, la gente de esas ciudades, hermanos, y de todas las aldeas traían a los enfermos y a los endemoniados para que a lo menos la sombra de uno de esos miembros de esa iglesia cayera sobre esos enfermos y endemoniados y fueran sanos. Y ocurrían los milagros, ¿sí o no? ¿Por qué la sombra de Pedro tenía tanto poder? ¿Por qué los miembros de esa iglesia tenían poder hasta en la sombra, hermanos? ¿Y por qué los antepasados antes de los hermanos de la iglesia primitiva tenían tanto poder hasta en los huesos, hermanos? Yo admiro eso y hermanos, yo hago en mi corazón, me hago el reto y digo, pero el desafío es para mí. Porque nos conformamos de lo que hicieron, de lo que pasó, ellos fueron. ¿Y nosotros, hermanos? El Dios de Eliseo es el Dios del Sinaí. El Dios, hermanos, de Elías es el Dios del Sinaí. El Dios de Pedro y de Pablo es el Dios del Sinaí. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. La iglesia nació en avivamiento de oración. Estaban orando, amén, hermanos. Estaban orando, esperando algo que Dios les había prometido. Porque Dios, hermanos, nos quiere llevar a niveles de gloria. Lo que la iglesia primitiva, los apóstoles, los 120 que estaban en Pentecostés vivieron, fue un nivel de gloria que jamás lo habían vivido. Es cierto que habían andado con Jesús, pero hermanos, ahora sin Jesús era otra situación, era otra clase de vida, era otro tiempo. El tiempo de estar con Jesús había terminado. Hoy había comenzado un nuevo tiempo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Habían comenzado un tiempo nuevo, hermanos, donde Jesús no los iba a acompañar, pero Jesús les dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos. Voy a rogar a mi Padre que os envíe otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo cumplió Dios? Ese amén es bien pobre. ¿Lo cumplió el Señor? Y por eso es que estamos aquí todavía nosotros. Si Él no hubiera cumplido, ¿a dónde estuviera el pastor Machado? ¿Dónde estuviéramos todos los que estamos aquí? Los que están en línea, ¿dónde estuviéramos? O fuéramos un grupo de gente más social, o que, hermano, que nos reunimos para chistar y para, ¿me entiendes? No, aquí hay vida. Somos un grupo de gente que transmitimos vida. Entonces, ¿qué significa la oración para la iglesia? Otra pregunta. Cuando entendemos qué significa la oración para nosotros, vamos a entender y a tener bien claro entonces qué significa la oración para la iglesia, hermanos.
Vamos a dejar de ver los cultos de oración, hermanos, vacíos, y vamos a empezar a ver cultos de oración como los que tenemos hoy a casa llena. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando la iglesia entiende, cuando nosotros tenemos muy claro qué significa para nosotros hablar con Dios, es la oración. ¿Qué significa para la iglesia la oración? Entonces nos vamos a aglomerar y vamos a querer que los 7 días haya oración en el templo para adorar a Dios y orar a Dios y ver milagros en la presencia de Dios. La oración para la iglesia, número 1, significa la misma gloria de Dios con nosotros. Diga conmigo, significa la gloria de Dios dentro de la iglesia. ¿Qué ocurre cuando hay oración en una iglesia? No me oyeron. ¿Qué ocurre? Diga conmigo, es la gloria de Dios dentro de la iglesia. La gloria de Dios está dentro de esa iglesia. Porque cada corazón tiene el fuego de la oración. Cada corazón está conectado con la fuente de poder. Y la presencia de Dios está con esa iglesia. Entonces la oración es la gloria que la iglesia tiene. Aquí hay gloria, iglesia del Señor. ¿O no creen que aquí está la gloria de Dios con nosotros? ¿Y saben por qué está la gloria de Dios con nosotros? Por la oración de muchos de ustedes. No de todos, pero de muchos. Hello. Wow, gloria a Dios. Diga conmigo, la gloria de Dios en la iglesia es un gran privilegio que ni el mundo ni Satanás, que ni el mundo ni Satanás nos puede arrebatar. El Señor reprenda a Satanás esta noche, esta tarde. El diablo, hermano, le sintiera gusto, se sintiera satisfecho, hermano, de que ver una iglesia que lo que menos le gusta es orar. Porque cuando menos nos gusta orar, menos gloria podamos sentir en nuestra vida. Pero la iglesia que ora, hermano, cuenta con su gloria en medio de las congregaciones. Alabado sea Dios. Y tener la gloria de Dios en estos tiempos es un gran privilegio. Y nadie, ni el mundo ni Satanás podrá arrebatarnos, porque nunca podrá impedir que la iglesia ore. Amén, hermanos. ¿Saben por qué nunca nos puede arrebatar Satanás el espíritu de oración en la iglesia? Y a pesar de todo no estamos como nació la iglesia, pero todavía hay gente que ora en las congregaciones. Se les nota en la cara, pues. Y eso no. Gente que ora, hermano, entra deprimido a la oración, pero se levanta gozoso. ¡Aleluya! Siente como que cayó una tormenta después de un tiempo húmedo, después de un tiempo de 105 grados, y la tormenta cayó y refrescó. Oh, dan ganas de tomar un cafecito. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Porque se siente fresco, se siente satisfecho, se siente feliz. Así entran a la oración muchos cristianos, pero cuando oramos los demonios no pueden detener, porque es un privilegio que ningún diablo nos puede arrebatar. Y hermanos amados, le guste o no le guste, lo menos que puede hacer Satanás es robar la oración. ¿Cuántos creen conmigo eso? Ay, Dios mío. Manuel, prepárate que mañana es lunes. Diga, nunca podrá impedir Satanás. Todo, nunca podrá impedir Satanás que la iglesia ore. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Tenga cereal en la refri o no tenga. Tenga
los frijolitos o no tenga, tenga trabajo o no tenga, aleluya, tenga abundancia o no tenga, nunca ha podido ni podrá Satanás. Amén, 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 porque esa es la iglesia gloriosa, que Dios viene a levantarse, una iglesia que ha mantenido una comunión en la presencia de su Padre. Por eso es que para la iglesia la oración es su gloria dentro de la iglesia. Es la misma gloria de Dios dentro de la iglesia. Porque cuando hay oración, los demonios aquí no pueden estar. No resisten. No pueden resistir el fuego. Los demonios no pueden, hermanos, manifestarse o hacer lo que quieren, porque aquí está la gloria de Dios en nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Hay necesidad de volver a la oración, ministro del Señor, iglesia de Dios. Hay que volver a la vida de oración. No, pastor, pero yo oro en mi casa. Esa es su oración. Pero cuando Dios nos convoca, esa es la oración. Esa es la iglesia que está ahí. Porque es la presencia de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Amén, hermano. La oración es la gloria de la iglesia. Lo más bello. ¿Por qué, hermano, se distingue la iglesia? ¿Qué es lo que embellece la iglesia? Porque, hermano, es la oración. Cómo se mueve el Espíritu Santo cuando hay oración. Cómo están los activos, los hermanos, cómo le llaman, los frutos del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo se pasea. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Repartiendo, hermanos, a cada uno según la medida de fe. Porque esa es la gloria de la iglesia. Esa es la belleza de la iglesia. Ay, dicen unos, pero qué lindo allá es que haya iglesia. Ah, no ha visto si es que oran o que si hay belleza es porque hay oración. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Este lugar se debe de convertir en un pedacito de cielo, en un pedacito de la gloria de Dios. La iglesia debe embellecerla, hermano, no un lugar bello, y eso está bueno. La belleza y la gloria de la iglesia es la presencia de Dios en medio nuestro, en medio de nuestros ministerios, hermanos. Vamos a ver, hermanos, Hechos capítulo 12, versículos 5 al 6. Pero me ayudan, porque si no, no voy a terminar el culto. Hechos 12, le dijimos, ¿verdad? Pase lo que pase, Satanás no nos va a robar la oración. Así que Pedro estaba custodiado, dice la Biblia, ¿verdad? ¿A dónde estaba Pedro? Allá con una Coca-Cola, ahí en el mediodía. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde están los verdaderos evangélicos? No necesariamente van a estar presos, pero estamos. ¿Por qué estaba preso Pedro? Dice, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿qué hacía la iglesia? Oración, hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué debe de estar haciendo la iglesia? Sigue el versículo. Y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta. Veía, mire, estaba en medio de dos soldados. Estaba amarrado, digamos, no sé si de pies y manos. Y además allá en la puerta, y ese, habían custodios, ¿verdad? Habían security. Estaban sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Siga leyendo, creo que dice algo bueno ahí. ¿Qué más dice? He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro y en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué más? Le dijo el ángel: cíñete
y átate las puntas bien los zapatos. Y lo hizo así. Y le dijo, vuélvete, envuélvete en tu manto y sígueme. Ay, eso está bueno, siga hermana, siga. Y saliendo le seguía, pero él no sabía, si que era, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era hermanos, que veía una visión. Pero ¿qué pasó? Más adelante dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, mire, primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No hay nada imposible. La iglesia está encerrada, hermano, acorralada porque los demonios la tienen atemorizada. Mire dónde estaba Pedro, pero la oración tiene poder. Cuando la iglesia hace oración sin cesar y se unen, se ponen de acuerdo y están, hermanos, viendo, creyendo que Dios puede hacer cosas grandes. Esa es una belleza, diga conmigo, esa es una belleza de iglesia. Esa es una iglesia gloriosa. Esa es la gloria que debe mostrar la iglesia. Amén. Es que ahí está el poder de Dios. Amén. Diga conmigo, es un privilegio que todos tenemos de estar a solas con nuestro Señor, con nuestro Padre, para decirle lo que sentimos, para decirle, Señor, me siento así, para decirle, Señor, tengo sueños lindos. Hay sueños que necesito que me ayudes a realizarlos. ¿No es un privilegio eso? Que usted, hermanos, se vaya a solas con su Padre y empiece a decirle cómo usted se siente. Hay un versículo que está en Mateo 6:6 y eso se lo saben de memoria, ¿verdad? Mas tú cuando ores, entra, dice, ¿verdad? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Allá estaba Pedro, hermano, ya decidido, ni cuenta se daba que la iglesia estaba haciendo. Pero la iglesia estaba orando por Pedro. Allá estaban en lo secreto hablando con el Padre. Mas sin embargo, hermanos amados, esa recompensa fue grande. ¿Lo vio la gente en público, sí o no? Tiene poder la oración. ¿Qué es la oración para usted entonces? Dígame, es la misma gloria de Dios con nosotros. Es una conexión con el Dios de los cielos. Que es un privilegio que Satanás ni el mundo nos puede quitar, pase lo que pase. Es un privilegio que nos vamos a su misma presencia. Tenemos acceso al Padre a través de la oración. Cuando usted está triste, haga oración. No deje que Satanás lo atrape. Espíritu de tristeza, se la meto en oración y usted sabrá que se quema en el nombre de Jesús. Si va a aplaudir, apláudale a Dios. El que está triste, ore a Dios. Cuando la tristeza tiene que no va a resistir, tiene que huir. Él dice, clama a mí en tu angustia. Y dice Dios, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una anécdota que yo tengo acá de un hombre que estaba en su lecho de muerte. Este hombre dijo, no voy a encontrarme con un Dios desconocido. O sea, no voy a encontrarme con un Dios extraño ni desconocido. Ya muriéndose. Con quien nunca haya hablado. Yo no voy a encontrarme con alguien extraño ni desconocido que yo nunca haya hablado. Yo voy, dijo él, a la casa de mi Padre, a quien conocí en el secreto de mi aposento. Oiga, qué linda esa anécdota.
¿Qué le parece todos nosotros diciendo en el momento de partir de esta tierra? Yo termino mi carrera de esta tierra y voy a reencontrarme con un Dios, no con un Dios que nunca he visto, ni con un Dios extraño. Voy a reencontrarme con el Padre que he vivido siempre y he tenido tiempo a sola en mi secreto. Dele ese aplauso al Señor. Esa es la iglesia que ora, tiene certeza, seguridad. Es un privilegio. Podemos hablar con nuestro Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. A la hora que sea, el día que sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, Él está para ayudarnos. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 18? ¿Se acuerdan? Vamos, pues recítenlo. Orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda ¿qué? Perseverancia. Hay cristianos de temporada y Pablo dice, no es así. Con toda perseverancia y súplica, miren hermanos, por todos los santos. Levanten la mano los santos, gloria a Dios. No los que se llaman santos, todos los santos. Vamos, aleluya. Esa es la iglesia, amén, iglesia. ¿Y entendemos entonces qué es la oración para nosotros? Es la belleza de la iglesia, se lo voy a decir así. Es la gloria en la iglesia. Es la gloria de la iglesia. ¿Sí me doy a entender? ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Qué es lo que nos atrae cuando vemos a algo bello? Verá su belleza. Esa iglesia me encanta, dicen algunos, porque allí sí oran a Dios. Gloria a Dios por ello. Número 2, la oración para la iglesia es la que hace a la iglesia poderosa. Además que la embellece, hace una iglesia poderosa. ¿Dónde está la iglesia poderosa que me oye esta tarde? Porque una iglesia poderosa, amén hermanos. Porque es una iglesia poderosa. A esa iglesia es la que Dios escucha. A esa iglesia es la que Dios le responde. Porque a muchos hermanos, amén, oran, pero oran mal. Y Dios les escucha, pero no les va a responder. Pero cuando oramos bien, cuando entendemos lo que significa la oración, cuando creemos que la oración tiene poder y oramos para, hermano, engrandecer el nombre de Dios, entonces Dios nos oye y nos responde las oraciones, porque el Dios que a quien clamamos no está muerto. Él oye la oración de sus hijos. Sus oídos están atentos a la oración en este lugar y sus ojos viéndolos a cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios ha prometido, diga conmigo, Dios ha prometido. Es una promesa que Dios le ha hecho a la iglesia, que cuando oremos Dios nos va a oír. Vamos a ver qué dice la Biblia entonces. Juan, Evangelio según San Juan, versículo 14. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Si algo ustedes piden, si algo pidieren en mi nombre, dijo el Señor. No, hermano, usted debiera dar un gloria a Dios. Olvídense del sueño ahorita. Mire que por eso es que dice orar sin cesar, porque esa es la belleza de mi pueblo. Orar sin cesar, porque yo tengo promesa para los que oran. Oren sin cesar, que mientras más me pidan, más milagros voy a hacer yo. Todo lo que me pidan. Y si algo me pidieren en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer. Diga gloria a Dios la iglesia. Que lo oiga Satanás, que lo oigan los endemoniados, que lo oigan los brujos, que al Dios que clamamos los puede liberar, porque esta iglesia tiene poder. Alabado sea Dios. Tiene un Dios que oye oración. Tiene un Dios que responde oración. Tiene un Dios que, aleluya, no está muerto. Su tumba está vacía.
Ay, yo que usted hubiera dado un gloria a Dios y un salto. El Dios a quien nosotros nos dirigimos no está muerto, aleluya. Él resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso. Y desde allí, dice el Señor, Él prometió interceder. Está intercediendo por mí y por usted. Diga conmigo. La iglesia debe de orar, porque eso es lo que hace una iglesia. ¿Cómo era la iglesia del libro de los Hechos? No, ustedes no me oyeron. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Cómo era la iglesia del libro de los Hechos? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo era la iglesia del libro de los Hechos, hermanos? ¿Qué tal si nos unimos y decimos lo mismo? Es que esto tiene repercusión en el mundo espiritual. ¿Cómo era la iglesia y cómo debe ser la iglesia en estos tiempos? Diga, poderosa en la oración. Cuando Satanás envía los dardos a nuestras familias, cuando Satanás envía los dardos a nuestras empresas, cuando Satanás envía los dardos a nuestros hijos, en todo lugar el diablo tiene que retroceder y se va a tropezar. Los ministerios no van a ser detenidos. Denle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios en nosotros. Sabemos que la oración tiene poder y somos la iglesia poderosa. Y entonces, ¿qué es la oración para usted? Diga conmigo, es la gloria de la iglesia. Y es el poder de la iglesia. Y él dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El poder de la oración viene de Dios. No es por lo que sabemos, amén, o por las palabras que expresamos. ¿De dónde viene el poder de Dios? De la oración, de la iglesia. No es por la gran elocuencia, no es por ¿me entiende? Las palabras bonitas, la oratoria que tienes, hermano, me encanta. Gloria a Dios por eso. Y por eso es que muchas iglesias se han estancado en oración. Yo sé que esto corre en el mundo y debe de oírlo. Hemos cometido errores, pero podemos rectificarlos. Hemos descuidado la oración como nació la iglesia. Muchas veces, hermano, por ¿cómo le llama? Se me fue la palabra que tenía yo. Y no es malo prepararse, por la preparación. ¿Me entiendes? Eso es buenísimo. Pero una preparación teológica de cualquier índole que sea. Estamos hablando de la iglesia, vamos a hablar de conocimientos teológicos. Es importantísimo conocer, y esto que quede claro. La iglesia debe de superar y debe de desarrollarse. La iglesia debe estudiar la palabra de Dios. Pero hermanos amados, no es eso todo. Lo más importante es la unción del Espíritu Santo en nosotros. Y ese conocimiento, hermanos, que hemos adquirido, no lo podemos, hermanos, suplantar la oración por ello. La oración debe ir, hermano, en primer lugar, porque cuando oramos, ese conocimiento se vuelve un rema de Dios y penetra y hace maravillas. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Por eso es que muchos ministerios han perdido la fuerza de la oración, porque se han ido solamente del lado educativo. Y es importante y llegue hasta donde pueda llegar, pero nunca cambia la vida de oración. Vete a la iglesia a hablar con Dios, porque entonces habrá más revelación y más conocimiento, porque, hermanos, la palabra de Dios es insondable. Diga gloria a Dios la iglesia. No nació la iglesia simplemente del lado educativo. La iglesia nació bajo un liderazgo y bajo un maestro, que lo primero, hermanos, y la primera, ¿cómo le llama asignatura que les enseñó fue oración y ayuno. 3 años y medio.
Y muchos dicen, es que esos no sabían nada, eran del golgo, ¿cómo le llaman? Del vulgo. Pescadores, párese a la par de Pedrito. De aquel Pedro, pues. También hay Pedros aquí también, poderosos. Pero a pesar de que aquel era un pescadorcito que no sabía leer, y por eso los religiosos los echaban y los encarcelaban. Y que no, hermano, 3 años y medio preparándose. Denle un aplauso al Señor, con el mejor maestro que ha nacido y que ha habido sobre la faz de la tierra, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y cuando ellos se levantaron, el primer mensaje de Pedro fue un mensaje glorioso de poder, porque asoció el conocimiento con la unción. Lo unió. Dígame, pastor. Dice que la oración le da poder a la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Entonces, pues, la oración viene de Dios, no del gran conocimiento nuestro. Hechos capítulo 9, versículo 40. No se preocupen, ustedes vinieron después, algunos después de la 1, nosotros estamos aquí de la mañana. Hechos 9:40 dice, ¿cómo dice? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. ¿Y qué hizo de rodillas Pedro? Y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Ay, Dios mío, yo que te viera. ¡Ah! ¡Aleluya! Dame el siguiente versículo, por favor, hermano. Dándole la mano. ¿Dónde están los líderes? Hay que darle la mano a nuestra gente. Y él, dándole la mano, la tomó. Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. 42. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron al Señor. Porque hay una iglesia que tiene poder, que tiene palabra, que no viene a señalar ni a preparar mensajes de lo que mira, sino que está en la presencia de Dios, estudia la palabra, el Espíritu habla su vida. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa hora. Esa es la iglesia gloriosa que Jesús viene a llevar. Dejemos de estar hablando de la gente y hablemos de Cristo Jesús. Oh Dios. Dice conmigo, la oración la pueden hacer los apóstoles, la pueden hacer los grandes, pero también la podemos hacer nosotros. Y también podemos esperar los mismos resultados. Amén. Podemos esperar el mismo resultado de la oración de Pedro, los mismos resultados de los apóstoles, de los grandes hombres y mujeres de Dios. Y usted que aceptó hace 3 meses, 1 mes, 2 años, 3 años, y los que llevamos ya 20 años, 30 años, no tenemos miedo todavía. La oración la puede hacer la iglesia con autoridad. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Y Dios puede darnos el mismo resultado, porque la oración, hermanos, es una promesa de Dios. Es la misma promesa de Dios. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 5, 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18. Estos muchachos son listos, miren. Estos son buenos para el esgrima bíblico, Martín. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Ay, deme el último ahí a ver qué pasa. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, no nos quedemos con ese otro. ¿Qué pasa cuando usted hace devolver? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la iglesia poderosa, que tiene poder, que tiene promesa. Amén. Denle ese aplauso, diga gloria a Dios. La oración es la que hace a la iglesia poderosa. Muchos de ustedes saben eso. La iglesia del Sinaí en el área metropolitana es conocida por dos cosas: por su pastor, por la perseverancia. Donde quiera que el pastor le decía, el culto ahora ya no va a ser en esta dirección, va a ser en otra. Ya ahí vamos todos. Pero si usted se recuerda, mucho de los que tenemos más tiempo en el Sinaí, por lo que más se recordaba la iglesia y la conocen el Sinaí en el área metropolitana, es porque es una iglesia de oración. ¿Qué está pasando, iglesia? Digan amén, hermanos. Es porque ha sido una iglesia de guerra. ¿O no es cierto, Joel? ¿Cómo halló la iglesia usted cuando llegó allá a la 16? ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron en la iglesia que se quemó? Levanten la mano. Miren, hermano. Yo no sé, pero yo me recuerdo que los morenitos se salían de allá donde estaban en los cuartos y se venían a parar a ver la gloria que estaba en nuestros cultos. La gloria de Dios. Estoy diciendo esto porque esto no lo podemos perder. Si le hemos estancado, podemos volver a encenderlo. Aquí hay ayuno, aquí hay vigilia, aquí hay oración los lunes. Hermanos, las células tienen oración. ¿Qué está pasando? Vamos a buscar a Dios en oración. Denle ese aplauso a Dios. Comenzando por nosotros, los que estamos en los altares y los paramos aquí. Debemos de reconocer que necesitamos, lo más tiempo que necesitamos es en la presencia de Dios. Porque cuando estamos en su presencia fluye la gloria, fluye la revelación. Cantantes que cantan y ministran, yo le aseguro que Dios los usará más poderosamente. Y a nosotros no digamos. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo el que fluye. Yo me pregunto, ¿y por qué Dios usa tanto a aquellos y a no? ¿Y qué está pasando conmigo? Fácil. Pon el tiempo que estás con Dios en la balanza y el tiempo que nos ocupamos para nosotros. Pero la iglesia debe saber qué es la oración para usted. Amén. ¿Por qué la iglesia debe de orar entonces? Porque la iglesia es el que le da poder. Voy a terminar porque ya ustedes si quieren ir me falta la mitad. Tema se llama ¿qué es la iglesia? Perdón, ¿qué es la oración para usted? 1. Es la gloria de la iglesia. 2. Es la que le da poder a la iglesia. 3. La oración trae bendición a la iglesia. ¿Qué es la oración para la iglesia? Es una bendición orar en la iglesia. La iglesia que ora es una iglesia bendecida. ¿Sabe qué es bendecida? A pesar de que no oramos mucho, este local es nuestro. Y hermano, aquí hay billetes, miren, hablando financieramente, bendiciones. Y lo quiero enumerar, mire, comenzando, todos los que estamos aquí, si unimos nuestras finanzas, aquí hay millones. Ay, no dicen amén, que querrá decir el pastor. Y lo digo público, sí. Porque yo conozco de dónde viene la iglesia, el Sinaí. Sabemos de dónde venimos, no nos olvidemos. De donde
Dios nos levantó. ¿Y a dónde nos tiene el Señor? Es para que usted le dé gloria a Dios y sea más dadivosa, más agradecido, más demostración de gratitud. Cuando Dios lo bendice en su finanza, bendiga la bendita obra del Señor. Número 2 es bendecida, porque mire cuántos estamos aquí y respiramos. Aquí estamos bendecidos, tenemos salud, estamos vivos. Y toda la mayoría, hermanos, mire, no me voy a atrever a preguntar, pero me atrevo que no hay ni 6 personas que no trabajen aquí. Todos están trabajando, hermano. Full time, part time, overtime, extra time. Mira, hermano, es que no les gusta el tiempo, pues. Hello. ¿Estamos bendecidos, sí o no? Dígame, pastor, estoy bendecido porque a la hora de ir a trabajar me levanto y voy a trabajar. ¿Quién le da la fuerza? Mira, hermano, yo me imagino ver a Bayro, hermano, en la mañana, listo. ¿Me llama la avenita? Cuando usted le está poniendo la avenita, ¿verdad? ¿Y qué qué más le pide? Y usted lo ve, es un hombre que se esfuerza. Y a la hora está en el trabajo, si es mejor, si es antes, ¿verdad? Si es mejor. No me está llegando después, no me voy a dejar de mal aquí. Yo confío que te llega a ti 15 minutos antes. Ah, está Abel atrás de arriba, Abel, mira. Oh my God. Abel, no le diga nada, hombre. Pero estamos hablando, tenemos fuerzas. Ay, es que no quiero, pero mire, el Señor le da fuerza, se echa el baño helado, sale de su ducha, aleluya, amén, como nuevo y camina bien y corre y va, levanta las manos, sí, hermano Carlos, agarra esa ¿cómo es compresor? ¿Qué es lo que usa usted, hermano? De todo, hermano, con fuerzas. Estamos bendecidos porque Dios es una bendición para nosotros. La iglesia que ora es una iglesia bendecida, amén. Pero hermanos, hay que orar. La oración es que nos tiene a muchos aquí con vida. No, ese amén es bien cortito. La oración tiene a muchos con vida. El médico había dicho, mira, tenés esto, tenés lo otro. Y aquí estamos con fuerza. Podemos decir gloria a Dios. Podemos dar gloria a Dios y aplaudir. Amén. No ande declarando, hermano, derrota. Declare que Dios está haciendo un milagro porque su salud es una bendición. Y el Dios que tiene poder puede sanar nuestro cuerpo. Pero métase en la oración, iglesia. La iglesia que ora es una iglesia que progresa. Y hermanos, y triunfa sobre sus enemigos. Tiene una visión amplia, una iglesia que progresa. ¿Cuántos han progresado en la vida? Yo no soy igual que antes, yo no usaba saco antes. Ya les dije, tenía una camisa y un pantalón. Y eso era cuando estaba ya como de 13, de 12. Y ya cuando andaba por los 17, 12, 13, 14, 15. Espérenme. Ah, pues sí. Cuando tenía 15, ya me compré un pantaloncito rojo y una camisita de este color, pero más gruesas y me la arrollaba hasta aquí. Y viera qué belleza, miraba mi esposa, Ya tenía 2, pues no, que ya se había terminado. Y mire ahora, hermano, gloria a Dios. Amén, va. Claro que sí, dice que sigue. Porque hemos progresado. Hemos vencido los obstáculos. Oye, hermano, usted no sabe lo que son desde el principio y llegaron algo temprano al Sinaí. Saben cómo llegó la iglesia, cómo comenzó la iglesia. Y conocen a su servidor, de dónde lo sacó el Señor. Y hermano, allá tenía un cheque todas las semanas.
Y no crean que ya lo era yo, ya entonces ya había venido un estómago más. Y allá en El Salvador tenía 2 estómagos más. Y al año vino otro estómago más. Y cada año había otro estómago más. Es que Dios nos bendice. Y aquel pastor y el sueldo que tenía de toda la semana, que fuera, pero estaba seguro, nosotros, se recuerda, y lo digo para gloria de Dios y testimonio del Señor, porque Dios ha bendecido la iglesia. Me siento honrado por lo que Dios ha hecho con la iglesia, con la gente que le da el lomo, emprende, la iglesia que apoya, la gente que está siempre ahí. Por eso somos lo que somos. Diga gloria a Dios la iglesia. Porque por ser un hombre y una mujer bendecida, reconocerlo y aportar para esta obra es porque así está bendecida la iglesia. Le doy el secreto, mi esposa me decía, no tenemos. Mi hija, no importa, pero el diezmo es del Señor. Amén. Y un día le dijimos, ahí estaba Bertín, el tesorero era un hermano del hermano Porfirio, el tío de Porfirito. Un gran hombre de Dios. Y él, aunque hicieran las cachas, como decimos en buen salvadoreño, para querer, ¿verdad?, salir con todo, no podía. Porque la iglesia no había aprendido a bendecir la obra de Dios. Faltaba, tenemos un mes adelantado y debíamos la renta del mes pasado y el seguro de una vencita azul que lo habían dado. Y mire, hermano, y el pastor. Pero un día determinamos ser fieles en las finanzas. Como iglesia, porque aquí como iglesia somos miembros de un concilio. Como usted es miembro de esta iglesia. Amén. Cuando decidimos dar los diezmos que la iglesia le correspondía, de ahí para allá les dije, hermanos, si de ahí para allá Dios nos los bendice, hablemosle y reclamémosle a Dios. Miren dónde estamos ahora. ¿Se siente bien aquí donde está? Después de estar en el Bayman de allá del, ¿cómo? ¿Qué, 14 qué era, Bertín? No, hermanos, ahí donde fue usted a la bota ya era Palacio. 1470 de la Irving Street. Hermano, usted conoció ahí ese lugar quizá. Ese 1470 de la Irving Street, ahí era un Bayman abajo. Y los del FMLN no nos dejaban, hermanos, hacer el culto hasta que ellos terminaban su meeting. Y nosotros afuera esperando, allá abajo. Pero de allí el Señor nos ha sacado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Pero a qué vamos? Dios nos bendijo, hermano Joel. Porque el hombre y la mujer que es fiel, Dios la bendice, fíjese. La oración que hace no tiene estorbo. Es que hay que ser agradecidos con Dios, hermanos. Entonces la iglesia que ora, la oración trae bendición a la iglesia. Y es una iglesia que, hermanos amados, siempre progresa, siempre triunfa sobre sus enemigos, siempre tiene una visión amplia. La oración trae, hermanos, discernimiento, porque la búsqueda de Dios, amén, da sabiduría. Efesios 5:15, hermanos. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sigue aprovechando bien el tiempo. ¿En qué tiempo está viviendo la iglesia? ¿Y cómo anda usted ahí, hermano? ¿Cómo andamos nosotros, pues? Pues vengamos a la oración. Ahora ¿cuántos tuvimos, hermana Marta? 4 o 5. ¿Como unos 10? 10. ¿Y cuántos vemos ahorita? Hermanos, si somos una iglesia de 200, que por lo menos al ayuno vengan 100, hombre. Ay, parale, te van a agarrar allá afuera. Lunes, oración, iglesia. No se enojen conmigo, le estoy hablando de la oración. Y si usted se enoja, yo no sé, yo no tengo problema. Eso indica de lo necesario que es orar a Dios. Colocar tiempo para venir y unirse con toda aquella gente que hace el mismo esfuerzo que vamos a hacer todos nosotros
para buscar el rostro del Señor, porque nosotros somos una iglesia bendecida. Y voy a terminar, dije, ya rato va. Diga conmigo, la oración trae avivamiento a la iglesia en todas las áreas. En el nivel espiritual de la iglesia, hermanos, se eleva de una manera tremenda. En la oración, en la alabanza, amamos más a Dios. ¿Qué dice Hechos 2:42? Y eso lo sabemos. Trae poder en la alabanza, en la oración. ¿Qué hacía Pablo y Silas cuando estaban allá presos, en oscuro, en los fríos? Y a la medianoche, dice Hechos 16:31, creo que cantaban himnos. No, oraban, ¿cómo dice, hermano? ¿Alguien se sabe el texto correcto? Y a la medianoche, Pablo y Silas oraban y alababan a Dios. Y los presos les oían. Y miren lo que dice aquí este capítulo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Es que no es solo de comer y andar de amistad, de amigos, de amigos. Nosotros nos perdemos grandes bendiciones porque hay que ir del amigo. Vamos a hacer todas esas cosas, pero vamos a ir a la oración. En el partimiento del pan y en la oración. ¿Qué dice el 43? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ese es un problema, ¿verdad, hermano? Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Y ahora dice, no, hermano, es que mi carro es mi carro. ¿Y qué pues?